que comenzar a experimentar. Yo invito a cuidarnos mucho de el giro verbal, ese tipo de dinámicas, porque yo no conozco dinámica como la de este tipo en la casa Lleras de 3 semanas, no conozco, y me parece que es el patrón de muchas de las dinámicas del programa, que a veces las simplificamos a dinámicas de ese tipo, pero este tipo no hay porque cada dinámica es única. De hecho, le aventuramos a cosas particulares y yo también, pues no sé si lo que dijo Tatiana lo comparta totalmente, pero por lo menos es en las dinámicas en las que estoy y nos tocan y uno tiene el gusto de ir a almorzar con Camilo y con José Fernando los viernes, a departir un almuerzo muy agradable y todo el tiempo estar hablando de eso. Y pienso que a lo mejor comienzan las papas y el jugo se dio parte de lo más importante y conocimos la casa Lleras y nos oímos de otras maneras. Ahí hay cosas que van a salir y hay unos debates fuertes que no se van a solucionar en 10, ni en 20, ni en 30 CPGs. Lo de evaluativo en diseño, por ejemplo, que es una cosa de debate en el gran mundo del pensamiento de diseño mundial, es un debate permanente. Son muy claros desde la visión de ellos, o sea, se complementa, hay un proceso de complementación muy productivo. Que a veces uno, pues, por estar en el oficio de profesor, pues, puede perder la perspectiva, ¿no? Entonces, nuestra propuesta se llama sesiones de oficio. Aquí el señor presidente nos cosa. Y se corre. Queríamos proponerle esta dinámica que se llama sesiones de oficio y eran 3 sesiones, una que tiene que ver con la comunicación, la que tiene que ver con la comprobación y la que tiene que ver con la intuición. Entonces son 3 sesiones que hacen énfasis sobre la ejecución del proyecto y sobre cómo, digamos, concretar y lograr cosas en la fase propositiva de los proyectos, haciendo énfasis en esas 3 cosas. La idea sería como una suerte de talleres que obtuvieran resultados inmediatos y que lograran... Taller calificable, además. Evaluable, o sea, cualitativo y cuantitativo. Durante el CPG, o sea, son talleres de oficio en el aula de clase que deben tener una carga, puede ser, digamos, cualitativa y cuantitativa y también autocalificable. Sí. ¿Cuáles son las 3 líneas gruesas? Perdón, comunicación, comprobación e intuición. Que nos parecen que son los 3 aspectos que terminan siendo, digamos, aspectos claves a la hora de lograr proyectos de alta calidad en el CPG. Y que tienen que ver mucho con el oficio y con la ejecución de los proyectos en la vida cultural. La comprobación. Talleres en donde se dan estrategias de comunicación o técnicas de comunicación, estrategias para la comprobación, dependiendo del perfil de cada proyecto, y el taller de la intuición para reconocer esas oportunidades de diseño en donde no debe trascender más allá de algún cierto tipo de investigación hasta un punto, y puede aparecer el diseño de repente también, como en muchos casos, en el oficio, pues, posterior a la parte académica. Y también habíamos hablado de conciliar equipos, o sea, equipos de trabajo dentro del mismo grupo. Eso con el fin de nivelar a los estudiantes que de pronto están en un nivel mayor que otros estudiantes en su proceso de realización del proyecto. Esto con el fin de que cada equipo se retroalimente y que genere como un sentido de responsabilidad dentro de estos equipos, que los mismos equipos tengan una responsabilidad con los proyectos de las otras personas de ese equipo. Otro punto que también tocamos es el del oficio, y es que vemos que a veces estamos demasiado conceptuales. Se ha perdido algo de la esencia del diseño en sí mismo, que el rayar, el dibujar, el bocetar, o sea, no es tanto la calidad, pero sí eso genera un proceso cognitivo desde la profesión. Se lo hablábamos, por ejemplo, con Tatiana, cómo trabaja ella en la oficina, con su bitácora, haciendo bocetos, o sea, uno va rayando, va conceptualizando, va articulando las ideas, las va representando, y
el solamente estar en el mundo conceptual, en el mundo de las ideas, nos aleja un poco de la representación y de la formalización ya de las mismas. Entonces, como ponerles darles como la herramienta de asidero, y en ese caso pues, podría ser el rayar, hacer los modelos, que en CPG pues creo que puede ser muy aliciente, ¿no? Puede ser y además es un paso, digamos, de unión al mundo laboral, ¿no? Que se trabaja en un diseño, o puede ser con la tablet, o puede ser, pero sí ahí tenemos que representar la conexión cerebro-humano, tenemos que unirla nuevamente. De seguridad en lo que están haciendo. O sea, hay una total falta de motivación y, digamos, de medidas claras que habría que tomar era que ningún profesor de IPG puede pasar a nadie que no esté listo para empezar el proyecto. ¿Ya? Entonces, que se raje, lo que sea. Y otra forma de que no puede pasar ningún estudiante cuyo proyecto no lo motive. O sea, no esté apasionado con su proyecto, ni esté claro, ni convencido de que lo que va a hacer es lo que quiere hacer y lo que le gusta. O sea, esa persona no puede pasar IPG. Entonces, que ya eso se puede implementar ahora. No, si no está listo para hacer propuestas, no va a hacer IPG. Y si no está absolutamente contento o apasionado con el proyecto, tampoco pasa. Porque si no, los problemas se presentan en CPG. Entonces, como era un problema de motivación para que le dé seguridad a los estudiantes, nosotros estábamos proponiendo varias cosas. La primera cosa era que tiene que ver con la motivación, pero es una propuesta concreta que se puede implementar, que es como un banco de datos. El banco de datos tiene que ver sobre todo con lo que la sociedad puede necesitar respecto a los diseñadores. Es decir, sobre todo es porque los muchachos se motivan mucho cuando hacen sus trabajos de grado que sirven para algo. Entonces ahí están motivadísimos porque saben que su trabajo sirve para algo. Entonces, no es que se quede restringido a eso, puede ser, el estudiante puede escoger el tema que se le dé la gana, pero que vea muchas posibilidades, una charla de motivación a los estudiantes cuando entran a IPG diciendo, miren, todas las posibilidades que tienen ustedes para hacer cosas. Y con ese banco de datos, ¿qué es? Que las instituciones del Estado, que las de Bogotá, que la alcaldía, que las alcaldías menores, o que las ONGs, o que la acción comunal de tal barrio, que eso, necesitan resolver un problema concreto que un diseñador lo pueda hacer. Entonces es como divulgar eso a nivel nacional o a nivel local de Bogotá, las posibilidades que le puede dar la universidad diciéndole nosotros podemos trabajar con ustedes. También dentro de ese banco de datos podría estar dentro de la universidad en la posibilidad de hacer tesis o trabajos de grado interdisciplinarios. Yo he tenido, por ejemplo, gente de ingeniería de alimentos que dice, miren, necesitamos basar un jugo que se produce en el Amazonas, pero no podemos cambiar la temperatura. Necesitamos un diseñador que la haga y esto es parte de un trabajo de grado de 2 estudiantes. Entonces se iba a vincular a un tercero graduante de la Tadeo, pero era diseñador. Entonces, poder hacer trabajos interdisciplinarios es parte de la dinámica que debe tener cualquier universidad. Entonces, todo eso estaría metido dentro del banco de datos para que en la charla motivacional, que fuera el primer día de clase o la primera semana de clase, yo no sé, y que tenga mucho ruido con una banda de guerra, yo no sé, ruido, o sea, que haga ruido para que la gente empiece a darse cuenta de que si está motivado, se apasiona por un tema, va a hacer algo bueno, quiera o no quiera. Entonces el problema nosotros no lo veíamos tanto con los profesores, así, cada profesor va a tener su forma de ser. De pronto faltan, digamos, métodos pedagógicos para ayudar, pero no creo que en este momento en la Tadeo haya profesores que tengan problemas a ese nivel, sino que está centrado en los estudiantes y que no se sienten seguros respecto a lo que van a realizar. Entonces es darles esa seguridad, y esa seguridad solamente se las puede dar con algo que ellos pues, consideren que está bien y que lo pueden lograr hacer. La socialización del PEP, porque muchos estudiantes pues, no saben como sus derechos ni sus deberes en estas 2 materias, en estas 2 asignaturas. Este programa les da como las herramientas necesarias para entender hasta qué punto pueden llegar o hasta qué punto pues, están restringidos y hasta qué punto también pueden llegar los profesores a evaluar o a determinar ciertas propuestas.
Sí. A ver, yo lo explico. Había un problema que era la correspondencia entre el perfil profesional y el perfil laboral del egresado en cuanto a la flexibilidad del programa. Es decir, el perfil profesional es lo que estamos formando en la TADEP, qué tipo de diseñador estamos formando en la TADEP, y el otro es en qué están trabajando los egresados, para saber si el programa sí está adaptado a las necesidades del país o no, si se está formando a la gente que se quiere o no se quiere. Entonces eso hay que ver, a ver si hay una correspondencia o no hay esa correspondencia. Sobre todo porque estábamos haciendo ahí como una especie de encuesta rápida con los egresados, cuántos se demoraron desempleados para poder conseguir un trabajo, cuánto tiempo. Y lo que pasa es que la gente que está aquí está privilegiada, porque la mayoría no se demoraron más de 4 o 5 meses. Pero sí saben de mucha gente que lleva 2 años desempleada. Ya pues de mayor rigor en IPG, porque digamos, como decían anteriormente, pues están prácticamente en el nido en IPG, pues pero llegan a CPG y es otro tipo de requerimiento, el lenguaje es mucho más riguroso. Entonces, ¿cómo si vincular los dos, digamos que tengan el mismo rigor IPG que CPG? ¿Cómo podríamos hacerlo? Pues digamos, la nota puede ser uno de los medios, no sé, pero si la universidad pide estándares de calidad, pues la nota es un elemento, pues, sí, coercitivo, pero también funciona. Entonces, eso también lo queríamos como compartir con ustedes, ¿no? Situaciones formales. Una es reunir 18 proyectos, o sea, cada CPG elegiría un proyecto. O sea, tendríamos 18 proyectos que van a ser presentados a un grupo, en este caso, expertos o representantes de esas corrientes o de esas viejo y nuevo diseño, más lógicamente cualquier otro experto que pudiera complementar y generar como una visión casi de 360 grados desde lo que ya hemos venido planteando, para que esos 18 proyectos sean presentados y tengan una retroalimentación sobre sus temáticas. Partiendo de esos 18 proyectos se haría una selección de unos 6, 8 proyectos, donde sí se implementaría el traslado de un grupo, ese mismo grupo, posiblemente complementado, a esos contextos. Lógicamente esa selección estaría basada por logística, por disponibilidad, pero podría trasladarse ya a hacer presentaciones no solamente formales, sino a tener una vivencia en el contexto con los usuarios y con mayor cantidad de variables presentes, para posteriormente no solamente lo que se viva en ese momento retroalimente el proyecto, sino que sirva como una experiencia que se transmita pues al resto de los muchachos que están presentes en todo el proceso de CPG. Así como un inicio de un proyecto piloto de lo que se venía planteando, o sea, planteó Javier o planteó el grupo inicialmente. El otro punto es, y aquí aprovechándonos de Diego, de su juicioso trabajo que me comentaba que ya terminó, de que ya hizo un inventario de temas del 100% de proyectos de CPG, ¿cierto? Y si no lo ha terminado, le tocó terminarlo. Ya lo vamos a usar. Sacar las temáticas en este momento presentes en el 100% de proyectos de CPG y sobre esas temáticas reunir el grupo de profesores que son representativos como de todas esas aristas donde se puede ver el diseño y generar en este caso una construcción de cada una de esas visiones sobre esas temáticas específicas, con el objetivo de que casi obligatoriamente estén presentes las personas que tienen proyectos dentro de la temática y lógicamente el resto de personas, pero que tengan esa contribución en su proyecto de eso que en este caso se había planteado como una problemática, pero que vemos que es un primer avance hacia eso de tener una visión desde todos los puntos de vista del proyecto y contribuir a su desarrollo. Son dos, en este caso, actividades formales ya claras y simplemente definir responsables y tiempos y lo hacemos. Se ve quién realmente le gusta el proyecto
pero debe haber, o creemos nosotros que debe haber como un fogueo previo donde las personas puedan ir soltándose. Yo les contaba, es una experiencia personal que fue, yo presenté mi proyecto en ese entonces en un CTD, pues creo que los más grandes, que fue en el 6º piso del módulo 1, 100 personas más o menos, y primero ese proyecto, esa presentación me dio como que me llenó de energía y dije, bueno, o sea, le presenté este proyecto a 100 personas, se lo va a presentar a 3, que posiblemente me harán un poquito más duro, pero ya estoy mucho más seguro de cómo me presento, eso por un lado, y por el otro en ese mismo espacio se dio como lo que hicimos, si mal no recuerdo, fueron como unas nubes de ideas y aportes a los proyectos, ¿no? Entonces cada persona que iba pasando, como que le construían su nube entre todos y después se llevaba uno los papelitos y miraba qué cosas se fortalecían en la presentación, porque a mí muchas veces lo que me pasó es que leía algo y pues era como una pregunta o sugerencia y yo decía, pero esto yo lo tengo, pero no lo digo. Entonces, ese fogueo previo que llene al estudiante como de seguridad, que lo llene también obviamente con un proyecto bien, unas bases bien estructuradas, es clave para que fluya todo más natural. Bueno, creamos como 3 estructuras. ¿Cómo no? Creamos 3 estructuras: IPG, DPG y DPG. IPG es investigación del proyecto de grado, como ya lo conocemos. DPG, desarrollo del proyecto de grado. Porque pues, el curso de proyecto de grado como tal no viene al caso, sino que tenemos ahí en este semestre que desarrollar nuestro proyecto de grado. Los vínculos son estos que hablamos de poder hacer realidad nuestro proyecto. Van a ir en un constante mientras cursamos IPG y DPG, con un acompañamiento de un mentor. Esta curva indica ese acompañamiento, ya que necesitamos una asesoría constante y no podemos disponer del tiempo de nuestro profesor y de nuestra triada, y tampoco tenemos como la confianza suficiente. Entonces es como escoger a una persona que esté dispuesta a conocernos, a tomar a tomar tiempo para darnos motivación emocional, cognitivo, técnico, un acompañamiento constante, asesorías, pues todo lo que se requiera, no solamente a nivel educativo, sino también personal, ya que precisamente es muy diferente tomar una tutoría con un profesor y decirle, mira, tengo estas dudas, la verdad yo no me siento bien, o dárselo al profesor que nos dicta IPG o CPG o DPG. Es muy diferente porque el punto de vista del profesor no va a ser el mismo que ese mentor que nos podría acompañar y tener esa relación de comunicación, un vínculo mucho más fuerte y directo. Obviamente con límites de cantidad, de buena calidad y cantidad de tiempo. Entonces, eso le muestra esta gráfica, no sé si la paso para que la vean. Y lo demás les cedo el turno a ustedes para que hablen. Pues básicamente lo que proponemos es no manejarlo desde una perspectiva tan de asignaturas como de cajones, donde aquí toca hacer esto y aquí toca hacer esto, ya que cada proyecto tiene su propia dinámica. De por sí, si hablamos, los proyectos de investigación tendrían que ver solo IPG, ¿no? De alguna manera, pues su fortaleza sería la investigación, o cuál es el producto, si es un ensayo, es un escrito, un libro, o qué. Entonces un proyecto de investigación, por ejemplo, debería fortalecerse más en el momento de IPG y al desarrollo de su producto intelectual, pues sería de pronto un momento más pequeño. Entonces lo que proponemos es un PPG, estamos hablando de un PPG, un preproyecto de grado, donde se les den algunas herramientas básicas de cómo desarrollarlo, herramientas para toma de decisión, herramientas para argumentación, herramientas, o por lo menos se les haga también un recorderis de lo que han visto, porque en algunos momentos pareciera que todo se pone en ceros, ¿no? Entonces tenemos el PPG, que es un momento inicial de arranque, después tenemos el IPG, que es la investigación, después tenemos el momento del DPG, que es el desarrollo, porque en términos generales entendemos que todos esos momentos serían CPG, que es curso de proyecto de grado. Entonces el PG, que es el proyecto de grado, tendría esos momentos y lo acompañaríamos del IPG.
El BPG es lo que llamamos nosotros la parte de vinculación o el manejo de redes y conectividad de los proyectos con otros diseñadores que manejen más o menos las mismas temáticas, con los actores del proyecto, bien sean comunidades o quiénes son los beneficiarios, quiénes son las comunidades productoras del proyecto, quiénes son los inversionistas del proyecto, basado un poco en todo lo que escuchábamos en las exposiciones, qué compañeros están desarrollando. Entonces serían todo tipo de redes, redes de conocimiento paralelo, pares, redes de conocimiento de transversal, redes de conocimiento homólogo, análogo, de diferentes tipos de conocimiento que le aporten o le nutran. Entonces tendríamos esos 4 compartimentos, uno un poco instruccional, otro de generación de conocimiento, conceptualización, otro de ejecución y el de conectividad. Y diríamos que pues, la amplitud de ellos está dada por el límite del proyecto versus el alcance del proyecto. O sea, que cada proyecto es su dinámica de cómo maneja esos momentos. Es como el tema. Y qué otra tentativa. Creo que nosotros como docentes deberíamos estar también haciendo eso mismo. De alguna manera proponíamos la creación de una cartilla donde podamos consignar las experiencias de acuerdo a los momentos. Entonces, no sé, hay momentos en que nos reunimos en las triadas. Yo estoy en CPG desde que crearon el CPG y hay momentos donde tú dices, este grupo está súper motivado, llevémoslo a otro nivel. Entonces, ¿cómo lo podríamos hacer? Qué bueno tener una cartilla donde hayan desde los docentes, desde el grupo de profesores, podamos crear conocimiento de, miren, nosotros tuvimos este caso, teníamos un grupo motivado y logramos llevarlo a otro nivel a través de estas dinámicas, estos elementos de pedagogía, no sé, porque yo diría que si bien ahora Ana María comentaba, todos los profesores estamos preparados, también tú comentabas que la mayoría son consultores, hay un buen número de profesores consultores, no sé exactamente pues, cómo esté la participación de ellos, pero no necesariamente todos son pedagogos. Entonces sí me parece que podríamos nutrir con dinámicas para ciertos momentos y que la triada tenga esa cartilla a la mano y diga, oiga, mi grupo está desmotivado. ¿Qué han hecho otros para sacarlos de la incunetada? Entonces, ayudarse de esas experiencias, o sea, crear nosotros una cartilla que no estoy hablando necesariamente que sea impresa, puede ser un repositorio digital donde coloquemos experiencias exitosas y no exitosas, porque de esas también se aprende, de cómo logramos dar respuesta a las necesidades de nuestros grupos, para que también pues ellos, los mismos estudiantes, vean la reciprocidad de los profesores de CPG en cuanto a vayan a otros CPG. Pues yo pregunto, ¿los profesores también vamos a otros CPGs? A ver cómo son esas dinámicas. No, usted tiene que, sí, y conversábamos un poco el tema instruccional, o sea, el sentir, eso lo veíamos, que el sentir que como que es una lista de consejos. Después de que el estudiante dice dónde está su proyecto, entonces viene la lista de consejos. Entonces, haga esto, vaya aquí, consulte esto, ¿verdad? Por eso hablábamos de la figura del mentor. Creo que sería un personaje que muchos de los que estamos aquí de pronto nos hemos aguantado o hemos tenido que participar en procesos difíciles en los estudiantes donde llegan llorando y diciéndote cosas que no se las dicen al CPG, pero tampoco se las dicen a IPG. ¿Por qué? Porque hay que mantener una cara de profesionalismo en el ambiente de CPG, en el ambiente de IPG, pero en el pasillo sí llegan a moco tendido a decirte, no, pues estoy que no puedo, estoy que me voy, no quiero volver a ver, no quiero volver a ir. Entonces, que ese mentor, como tú bien lo mencionabas, trabaje ese componente emocional y ese componente profesional de cómo él puede ayudarse a tomar decisiones sin que elimine el criterio y la capacidad de decisión del estudiante. O sea, no estamos hablando de un director del proyecto, estamos hablando de alguien que lo acompaña a tomar decisiones, para que lo guíe. Sería rápido como la del semestre. Bueno, era la semana 10 y otro la 17. Más o menos en la semana 10 generar como un espacio de socialización en el que los estudiantes como que contaran sus proyectos para también como que poder atraer a personas que pudieran como hacer parte del proyecto, o sea, otras personas que tuvieran temas afines, también vincular como entidades otras que tuvieran
proyectar hacia otros escenarios. Pues, complementando eso, nos preocupaba mucho en el grupo que hay muchas cosas, a veces inventamos mucho la rueda. O sea, hay muchas cosas que la dinámica ha planteado hace mucho tiempo, pero no la hemos caracterizado. Se supone que en la dinámica debo plantear los criterios de evaluación. Se supone que en la dinámica debo cuestionar por el sistema de registro. Se supone que IPG tiene el mismo rigor o más que CPG, hace parte de lo mismo. O sea, pareciera que nos da más miedo CPG o nos asusta más de CPG. Pienso, o no lo tomamos más en serio, pero lo cierto es, y una cosa clave que salió de esos dos espacios, el de la semana de socialización, era que así como hay cosas top-down, haya cosas bottom-up, como haya cosas que nacen, que deben ser gestionadas por los mismos estudiantes. Hablábamos de que hubo una semana donde se plantean unas exposiciones de unos proyectos seleccionados después de discusión en los grupos, o sea, pero los espacios los hacen gestionar los estudiantes, porque es que, Enrique, que la lista de chequeo uno lo ve todavía cuando dicen es que falta esto, pero el espacio está hecho para que los apropiemos. Y hablamos, incluso no semestral, sino el cierre que lo propuso el profe Alberto y ella complementaba, que conocían bastante la figura, de hablar del salón, como el salón anual de cierre de diseño, que tuviera algo honorífico, que tuviera algo de curaduría, gestado por los mismos estudiantes, es decir, dijeran, estos son los proyectos que vale la pena exponer este año después de discusiones de los mismos estudiantes, y que pudiera ir aparejado con otras estrategias, como el profe Edgar recordaba, que tuviéramos las memorias del periodo del año, porque pensamos que a lo mejor sería desgastante semestral y podría haber una gran dinámica anual. De estas dos semanas de socialización, que se parecerían un poco a la semana inaugural, el público serían, por sugerencia de Camilo, las personas de básica, sobre todo. O sea, si es endogámico y son los de IPG y CPG exponiendo a los de IPG y CPG, hay algo que se pierde. Pero me parece que varias de las dinámicas que se han planteado, necesitaríamos un ejército completo para desarrollarlas, a no ser que empecemos por el modelito de la cartilla, por el modelito de la socialización, y podemos tener algunas cosas muy puntuales para que caminemos en. Por ejemplo, a las personas les haremos la convocatoria, los estudiantes que nos han acompañado podrían decidir en algún momento qué de todo lo que nos oyeron, no solo los 6 de hoy, sino los 3 de las otras sesiones, ¿qué gestionaríamos? O sea, ¿cómo llevamos esto a la práctica? Porque se supone que hay muchas cosas para que no sea lista de consejos que no deben ser gestionados por nosotros para los estudiantes, sino por los estudiantes para los estudiantes. No sé, profe Alberto y profe. No, básicamente está dicho lo central de la discusión. Lo que yo añadiría es que en la semana de socialización se harían varios ejercicios al mismo tiempo, y es que habría, claro, una difusión de los proyectos que están en curso de IPG y CPG, pero además también una preselección para que esos proyectos tengan una voz. Pero además habría TEAs dispuestas a escucharlos. Es que cuando se hacen proyectos se hacen varias cosas, se presentan, pero también se evalúan en el mejor sentido de la palabra. Si los estudiantes tienen la posibilidad de presentarle su proyecto a otras TEAs configuradas, lo que se va a alimentar allí son los proyectos finalmente. Y si además tenemos un auditorio que son los estudiantes de los talleres de las rutas, pues digamos, el espacio va a generar unas dinámicas interesantes en términos de que por una parte vinculamos las rutas, por otra aseguramos la presentación de los estudiantes y su proyecto, y por otra aseguramos unos lectores plurales del proyecto, en tal medida que el estudiante de IPG, cuando se enfrente a su CPG, va a tener ya la posibilidad de haber estudiado su proyecto frente a varias triadas, ¿sí? Porque en esa semana puede presentarlo 2 o 3 veces si el estudiante lo quisiera, ¿no? Una reflexión que se dio en la primera reunión y luego en las segundas es que habría que diferenciar en términos de la estructura que tenemos para IPG y CPG, y desde luego está vinculada desde atrás, desde básicas hasta rutas, etc. Es el tema, o mejor, la relación que hay entre los problemas temáticos y los problemas proyectuales. Problemas de estudiantes en plano temático, y hay otros que son de un escenario proyectual. Entonces, en ese sentido, las estructuras de las propuestas creo que tienen que ir encajando a ir conectando mejor esas dos relaciones. Porque los estudiantes en algunos momentos piden más asesoría temática, o sea, más asesoría de temas especializados, y otros piden más asesoría en temas proyectuales. En algunos casos los problemas más fuertes que vemos no son, aunque uno quisiera creer que son los temáticos, pero son más los proyectuales.
porque es donde en últimas se generan mayores dificultades. ¿Por qué razón? Porque hay factores temáticos que exigen estructuras proyectuales de diferente orden. Entonces, ese es el tema de los debates. Es decir, los debates tienen que ser argumentados, estructurados sobre los temas temáticos en algunos casos, pero sobre todo en los vínculos proyectuales que deben de. Y eso es lo que habría que ir modelando para que el tema de esos tránsitos, a veces que uno ve, digamos, de disonancias parece fuertes entre IPG y CPG, digamos, son también imaginarios que estamos construyendo nosotros y que los estudiantes lo replican. ¿En qué sentido? En que el estudiante siempre ve el tema de la presentación de la comunicación en CPG como algo traumático. De hecho, enfrentarse a 3 profesores que vengan diferentes, que me tumben el proyecto, cosas de estas, es un tema más de articulación. Lo ideal fuera que si hay un respaldo de un proceso que se llama IPG, fortalecido, robustecido por algunas dinámicas, y un estudiante lo cumple, tiene ya su proyecto estructurado, yo diría que modelado en algunas quejas que están haciendo de que tiene que hacerse en IPG, en CPG, cosas que deben de hacerse más bien en IPG, se estructure. Ya en CPG es un trabajo de construcción creativa proyectual más fuerte y de proyección de resultados, porque muchos de los proyectos desafortunadamente quedan en unos planos medios, algunos insuficientes, que no permiten desarrollar ejes de relación frente a empresa, a procesos de proyección social o de investigación. Entonces creo que el tema es como ajustar esos factores para poder determinar cómo se pueden modelar mejor, generar mayores alcances y que los trabajos de pregrado que estamos nosotros desarrollando puedan también ayudarnos a modelar lo que va a ser más adelante los posgrados, que es una de las iniciativas que tenemos. Entonces, ese es un asunto, digamos, que a través de la socialización, del vínculo, los debates y también de algunos circuitos de evaluación que se dan, por ejemplo, en los eventos, que es un circuito de evaluación bastante interesante, donde uno genera una confrontación de ciertos proyectos que creemos que son fuertes y que pueden llegar a generar vínculos a ruedas o vínculos a salones o vínculos a otro tipo de retroalimentación empresarial o interinstitucional puedan determinarse. Entonces yo creo que ahí hay un asunto bastante interesante en ese punto. Constructivo, digamos, en términos de que lo que se propone en la relación con los estudiantes es vamos a sacar estos proyectos adelante, y a veces el CPG se nos convierte en un espacio estrictamente evaluativo, y la tarea de evaluar, recordemos, es una tarea, digamos, valorativa en términos de lo feo que habría allí, que es descalificar los proyectos. Descalificar es fácil, es muy fácil. Ayudar en la construcción es una tarea más difícil. Pareciera que en el IPG estamos en un espacio más constructivo. La invitación es que CPG, lo discutíamos con Camila, sea también un espacio altamente constructivo. Es decir, lo que queremos es que el proyecto salga adelante, no descalificarlo en el camino, ¿no? En esa medida, allí debe haber una solidaridad mayor. Estos espacios son los que logran, como de alguna manera, hacer eco, y es a través del aprendizaje cooperativo, de espacios de participación abierta y de los diálogos abiertos. Entonces creo que es una de las herramientas más como positivas y en las que uno puede trabajar más cuando uno está pensando en la educación. Y nosotros estamos pensando en la educación, no en simple y mera educación, sino en educación de calidad, y pensarlo a través de los 2 últimos talleres de IPG y CPG es algo que realmente espero que tenga como que todo lo que proponemos hoy que surja y que sea posible, que no simplemente se vaya a quedar en el papel, como digamos las críticas que uno hace como estudiante detrás de la facultad de por qué no se hace esto. Súper interesante que los diálogos no se generen solamente entre profesores, sino que también haya, que es la supuesta voz más importante, que es la del estudiante. Y enriquecedor también para mí dentro de, no solamente como diseñadores, sino también como desde el área docente, como implementar algunas estrategias que viven. Bueno, como ustedes saben, algunos de ustedes fueron profesores míos, otros han sido compañeros y bueno. En relación con este proceso, pues yo siendo diseñador industrial, hablando como diseñador industrial, pues he tenido el privilegio de ejercer mi carrera, de diseñar. Pero utilicé otras formaciones que he tenido en temas de educación,
para diseñar productos académicos, dentro de los cuales pues están inmersos ustedes, el IPG, el CPG y bueno, muchas de las cosas que en su momento cuando empezó a crecer la planta de profesores de tiempo completo eran un reto para los que comenzábamos. ¿Qué veo en este momento? Pues veo que hoy en día se discute sobre ese producto y se habla, hay personas que lo utilizan, hay personas que lo critican, hay personas que lo analizan, etcétera, etcétera, pero digamos, lo afortunado de este asunto es que finalmente pues, yo percibo mil pues, opiniones, discursos, etcétera, etcétera. Yo siento que a mi modo de ver la responsabilidad que se le ha dado a Alfredo de mantener la cultura del CPG pues es una responsabilidad complicada. Veo que todavía hay muchas personas que pueden hablar con propiedad de él, no porque hablen en favor del IPG o del CPG, sino porque lo conocen al menos, ¿sí? Veo que otras personas lo desconocen por completo y aún así hablan de increíbles, pues son más profesores que estudiantes. Pero bueno, finalmente lo importante aquí es que tenemos este espacio para reunirnos, para reflexionar sobre lo que tenemos. Me parece bonito que lo podamos hacer, me parecería más honorífico y más noble que lo podamos conocer y entendamos también en contraste de que surge algo, ¿sí? No, pues obviamente nosotros ya pasamos por un recorrido, Ana María tal vez estaba de esa época, bueno, no sé, en donde ya veíamos que había modelos de acompañamiento que eran absurdos, que privilegiaron fue otras cosas, ¿sí? De estarle hablando a una persona o que esa persona me escuchara, por allá metida en un ala más confesional, cuando tenemos una universidad que no privilegia la confesionalidad en ningún sentido. De hecho, pues es una universidad que no tiene declarada ninguna intención religiosa o espiritual ni nada, ¿no? Y por eso sus dinámicas, sus didácticas son diferentes. Y a mí se me hace que hay que conocer realmente dentro de este ejercicio que hacemos de comprender la universidad que tenemos hoy en día, pues hay que comprenderla y hay que comprender a profundidad, no superficialmente, por qué estos productos académicos realmente buscan caracterizar a los profesionales de la Facultad de Orzano y ponerlos en plataformas de calidad, pero de calidad entendida desde parámetros que el marco institucional nos permite, y ahí profundizar. Entonces, pues me parece que estos espacios son muy agradables, me parece que tenerlos a ustedes acá es fantástico. La casa es preciosa y se presta para este tipo de diálogos. Yo no me imagino por las noches cuando el espíritu del expresidente pasea por acá, los diálogos que aquí se habrán dado. Espero espero los diálogos de no tienten su tumba, pero creería yo que se presta y agradecerles a ustedes por estar acá. Así es como se hace comunidad, no se hace diciendo, ay, sí, hagamos esto, no, se hace pues, criticándonos y dándonos palo y no. ¿Por qué? Porque todo finalmente redundará en algo que nos interesa a todos, que es la educación, y a todos nos interesa, ¿sí? Entonces, pues, más allá de mis perspectivas sobre lo que se desconoce del IPG y del CPG, que creo que me lo guardo hoy para mí, esa frustración me la guardo hoy para mí, sí creo que viendo la cosa con generosidad, pues sí es mucho mejor. Iba a decir, aprovechando